¿qué decía? Que si nosotros vivimos en un caos, ¿se puede vivir en sociedad así? No, no se puede, no se puede. Bueno, ¿qué decía Weber? ¿Quién tiene la fuerza, el monopolio de la fuerza, que es algo central en lo que es el Estado? El Estado. ¿Y quién se la da? Nosotros. Se la damos para que actúe por nosotros. ¿Qué pasa en la vida a veces cuando nosotros estamos cansados de la inseguridad y decimos eh, que los maten a todos, un montón de cosas? Pero ¿quién tiene esa potestad de cambiar las leyes? Los distintos poderes. Exacto, a través... Se te tildó. Quedó tildada. Se le cortó internet, capaz. Lau, volvé a salir y entrar. Le pasó a varios de los chicos. Claro, porque, bueno, mientras que entre Laura, a ver de los que estamos ahí, porque yo pienso que quitar el velo... Estado. No podemos ahí está. Ahí estoy. Perdón, se cortó. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Volvé desde el principio porque te perdimos a la mitad. Bueno. Por internet tenés que estar ahí. Ustedes vieron que el Estado, o sea, nosotros cedemos de nuestras cuestiones personales, nosotros no vamos a salir a matar a alguien. Nosotros le damos al Estado la potestad que a través del Poder Judicial tome medidas para alguien que asesina, que roba. Entonces, el Estado es el mediador a través de las leyes. ¿Se entiende? Si no, sería un caos. Sería punible, ¿no? Todo delito o te salga de las normas es punible. Eso puede ser. Lo que yo digo es el rol del Estado. El Estado es el que tiene la autoridad a través del Poder Judicial de aplicar la ley. Nosotros le delegamos como ciudadanos de Argentina, de Buenos Aires, del municipio, esa potestad. ¿Qué hace el Estado? La utiliza. Quizás lo que tendría que hacer el Estado es cambiar las leyes, porque han cambiado los tiempos también. No podemos tener leyes de años en los cuales los delitos fueron cambiando o se agravaron en algunas cuestiones. Que el Poder Judicial sea independiente tampoco colabora mucho. Que el Poder Judicial sea independiente del Estado, del Poder Ejecutivo. Sí, puede ser. Igual son sí. Hola, te hago una consulta. Lo de la naturalización, sí. Lo grabaron en la clase porque no puedo entrar, se me corta continuamente. Sí, está grabado. La naturalización tiene que ver con lo que nosotros tomamos como natural. Por ejemplo, nosotros, como dice acá la profe, nosotros no podemos elegir formar parte del Estado. El Estado es impuesto. Yo nací en Argentina, nací dentro de una nación, un Estado, tengo un DNI. Esa es una de las herramientas que tiene el Estado para que yo forme parte de él. O sea, hay toda una estructura que dice también en el manual administrativa que hace que yo forme parte de ese Estado. Entonces ¿sí? Es el único que puede, no sé, la única forma de organizarnos es el Estado. Y a mí me parece que sí. Perfecto. Según Hobbes decía que era el único que podía ejercer sí. La violencia y que esto que decimos nosotros, que el ciudadano era el que le otorgaba el poder. Exacto. Weber es el que va a decir que tiene el monopolio de la fuerza. ¿Sí? El monopolio de la fuerza es esto, es la fuerza militar y la fuerza física. Entonces, eso ya es un montón. Eso ya es un montón. Por eso, un policía tiene ciertas reglas que tiene que cumplir, porque si no está por fuera de la ley, el ejército también.
¿Se entiende? Esas son algunas cuestiones centrales para entender el Estado. Por eso nosotros tampoco podemos hacer lo que queremos, porque no tenemos ese poder de la ley que nos da el Estado. Si sos policía te lo da, pero si no, no. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Alguna El otra primer pregunta? día la profesora dijo que no éramos tan libres y hacíamos lo que queríamos. Perfecto. Claro. Discúlpame. Sí, sí, sí. Mirá, ¿Alguna pregunta más? sí, con respecto a esto que la pregunta de la compañera sobre el velo, básicamente, tendríamos, con relación a la pregunta, tendríamos que dejar de pensar el Estado como el que hoy conocemos, o sea, como en un principio, eso es lo que está pidiendo en esa pregunta. Lo que te dice es si vos, ¿se puede vivir sin Estado? ¿Podemos hacer todo lo que querramos? No, necesitamos a alguien que medie. Quizás lo que deba cambiar son algunas cuestiones de cómo se maneja el Estado. Alguien que regule Pero no necesitamos. sé si la... Exacto. Pero o que entonces sea más estaríamos como intervencionista o que no sé. Estaríamos como en el principio, cuando no existía el Estado. Exacto. Entonces, está bien que haya Estado. Si no, sería un caos. ¿No? Claro, por eso me suena raro la pregunta, porque dice, si nos quitáramos el velo y demás, o sea, ya pasó esto, ya hubo una Se sociedad. puede vivir sin un Estado que sería el Estado anárquico. Pero en Claro, los tiempos en que vivimos sería muy difícil llegar a ese punto por cómo los ciudadanos vamos pensando y las agrupaciones. Claro. Por eso dice que lo relacionemos con el texto, leímos. Ustedes recuerden que el Estado, para poder homogeneizar a la población, una de las cosas elementales que utilizó fue la escuela. El guardapolvo blanco. La escuela, como que se parecía mucho a las iglesias en un principio, tienen todos símbolos que son homogeneizadores, ¿sí? En lo edilicio y en lo que tiene que ver con los comportamientos. Si ustedes ven las cárceles y los lugares para pacientes psiquiátricos, tienen algo en común. Eso lo vieron con Foucault también. Tipo monasterios, porque Lo antes la iglesia recuerdo. era la que educaba. Exactamente. Entonces todo tiene que ver, son instrumentos que utilizó el Estado para poder homogeneizar a la población, para poder llevar un rumbo en común. De hecho, la escuela o la Universidad Nacional Guillermo Brown, lo que tiene son contenidos que van a estar, que se piensan que son necesarios para que el ciudadano los pueda utilizar en su vida diaria y en su trabajo. ¿Sí? Lau, Las ahí te están personas- preguntando. Sí, El silencial tuyo cuando hace acople, dale. es el tuyo que es. Ahí te está preguntando te están haciendo una pregunta sobre las personas que no cumplen el aislamiento. No sé cómo explicar lo social de la unidad 1. Lo social de la unidad 1 tiene que ver con el Estado en sí. O sea, ¿qué es el Estado? El Estado es un organismo institucional que va a regular la vida de todos. A través del Estado nosotros somos. Ya les digo, solo hecho de tener un DNI nos hace formar parte del Estado, de un Estado nacional, argentino. Esto es así. Nos guste o no pertenecer, el Estado es argentino y nosotros tenemos ese DNI. Después vamos adquiriendo, a través de la naturalización de pautas culturales, vamos a ir adquiriendo la cultura nuestra, la argentina. Siempre hay un ¿Sí? Estado que regula. En la escuela, por ejemplo, el que regula es el director. Si vamos Sí, a la pero escuela, también por tiene normas. ejemplo, claro, porque tiene normas, si uno entra a Que una escuela y responden. tiene que cumplir las reglas de la escuela. En la casa también es un Estado, porque siempre hay una cabeza en la cual pone reglas de convivencia.
Y así es el Estado. Vivimos bajo reglas. Claro. El director... Son instituciones del Estado. Exacto. El director le responde al inspector, el inspector le responde al funcionario de más rango, y así sucesivamente, pero son todos organismos estatales. Claro. De hecho, una escuela privada le responde al inspector del municipio. Del municipio, Es así. del Estado. El Estado está en todo lo que hacemos, si nos ponemos a hilar finito. Quería voy a leer preguntar sobre el parcial de la Comisión 2, ¿puede ser? Sí, dame un minutito. ¿Con qué nos encontraríamos? ¿Qué motivo? ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta sobre las personas que no cumplen el aislamiento. Sí, es esa. ¿Por qué la pandemia COVID-19 no es natural y la que le sigue? ¿Cómo explicaría, utilizando a los autores de la unidad 1, los grupos de personas que no quieren cumplir el aislamiento social? Porque Bueno, no es la natural. pandemia es algo natural. Porque no es natural, justamente, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo a convivir. Ahora, si dentro de 10 años seguimos en pandemia, yo creo que ya se va a naturalizar un montón de cosas. De hecho, se está naturalizando un poco el uso de barbijo. Ahora hay que ver si va a ser temporal o lo vamos a usar de acá en adelante. Eso va a tardar un tiempo. ¿Por qué? Porque es un proceso para que se naturalice. Algo natural es algo que vos vivís cotidianamente. Me levanto, voy a la escuela o voy al trabajo. Esa es la Bueno, entonces naturalización. quiere decir que no hay naturalización en este caso con la pandemia. Claro, sí, ¿no? A eso te no es lleva. algo natural, todavía no es algo natural, es algo puntual que sucedió en este tiempo. Porque no meses. pasa a través del tiempo, no perdura a través del tiempo. Ahora si perdurara, sí sería natural. Exacto. Claro, sí, porque vos vas a tener pautas de conductas naturales. Con respecto a la Lo otra natural. Perdón, sí. No, disculpame. La otra dice, ¿cómo explicaría los grupos de personas que no quieren cumplir el aislamiento? Bueno, ahí tiene que ver con lo que hablabas antes, que el Estado tenía el poder de hacer cumplir las leyes o lo que ponía en manifiesto a través de sus fuerzas, en este caso las Fuerzas Armadas. Es lo que estuvimos viendo, ¿no? Que no nos dejaban salir, si no la policía te paraba, te pedía documentos, te llevaba a tu casa, te llevaba preso. O sea, el Estado era el que ejerció el poder, es todo lo que contaste antes, me parece. Exactamente, porque una persona que no cumple el aislamiento... En el caso de la pandemia es algo de fuerza mayor, no es porque no estamos hablando de una dictadura, a eso voy. No. Ahí es donde pero lo hizo mediante decretos. Decretó ciertas medidas de prevención para que el pueblo las cumpliera. En una emergencia sanitaria. Claro, marcado. De la emergencia. Bien, nosotros partimos de la base esta, que la pandemia no es algo natural, es algo circunstancial, que nos atraviesa como sociedad en meses. Supongo que ya en los próximos meses lo dejaremos de ver como ahora, ¿no? Que ya tendremos vacuna y todas esas cuestiones saldadas. Lo que va a pasar es que lo que nosotros tenemos que ver es que si hay una reglamentación para que no se salga o que no se hagan reuniones, lo correcto es que nos apeguemos a ella. Nosotros, como ciudadanos, deberíamos respetar eso. No lo podemos no hacerlo, está perfecto, pero también hay reglas, pues nosotros, o sea, nos regimos en un sistema democrático, en un sistema representativo, entonces eso es parte de ser ciudadano también, poder llevar a cabo esas pautas. Si no, volvemos al caos, y no podemos volver al caos, porque no nos hace bien como sociedad. Es un poco de poder practicar la tolerancia y un montón de cuestiones. Ahora, hay personas que
tienen un negocio, no lo pudieron abrir, no lo pueden abrir, y ahí también tiene que intervenir el Estado. Una cosa no quita la otra. El Estado está para las dos situaciones, para las dos posturas. ¿Se entiende? El Estado no puede, el Estado es distinto que el gobierno, eso primero. El gobierno es el gobierno, digámosle, Está hoy en este momento. macrista, el que ustedes quieran. Y el Estado es el organismo que está Siempre. por sobre todos, ¿no? Exacto. Entonces, lo que nosotros decimos, lo que se dice, bueno, es que nosotros tenemos que cumplir, para algo le damos el voto, la representatividad, a una elección se gana y se toman medidas. La mejor manera es cumpliendo las leyes. Es lo que yo les decía hoy. Ante una injusticia, si nosotros, por ejemplo, esto de los ladrones o el tema de la seguridad, nosotros no podemos salir a matar a alguien, porque el Estado es el que tiene que reformular leyes para que el que roba entre a una cárcel y no salga dentro de 20 años, no sé, 30. Pero ese poder se lo dimos al Estado. El Estado nos está fallando en el sentido de que no está cumpliendo con algunos postulados que le dimos, quizás. Pero eso no invalida que nosotros no podemos ir a hacer lo que queramos, porque no estaríamos dentro de lo que regula el Estado. ¿Se entiende? Con la pandemia es lo mismo. Claro, lo que pasa es que pasa por los tres poderes. Y depende hasta que pasa el poder legislativo, mediante las reglas, puede cumplir ciertas normas, eso lleva un proceso por la burocracia que hay. Y sí, y bueno, pero es así, son las reglas del juego. Nosotros con eso también venimos de años y años con lo mismo, pero nosotros, esas son las opciones que tenemos, digamos. Dentro de eso nos tenemos que mover siempre en el marco de la ley. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más? Entiende. No, se entiende perfecto. Elija un hecho social argentino. Voy a leer una pregunta. Post-neoliberalismo. Bueno, ustedes pueden elegir ¿alguno tiene algún hecho social? Sí, por ejemplo, que se está discutiendo por el aborto legal, ¿no? Un hecho social bastante fuerte, que Sí. no se pensaba en realidad que se iba a llegar a cuestionar o a buscar una ley, reclamado Bien. hace mucho tiempo, ¿no? Bien. Esto tiene que ver también con lo que veníamos hablando. El Estado toma esas inquietudes de la sociedad civil y puede reformular una ley, que es la de que es penado o no penado el aborto. ¿Se entiende? Entonces, esa es la función del Estado, tomar las iniciativas o los pedidos de la sociedad civil y a partir de eso reformular políticas que den respuesta a eso o no. Entonces, Sí, también puede ser, perdóname, la manifestación que hubo anti-cuarentena. ¿Vieron ese grupo de personas que se movilizaron hacia el obelisco? Fue un hecho social también. un hecho social. Sí. Minoritario, mayoritario, pero fue un movimiento social en el cual un grupo de gente se manifiesta para reclamar que se levante la cuarentena. Bien. A mí lo que me parece es que estamos en un momento en donde las movilizaciones sociales o las personas civiles, cuando nos agrupamos, tenemos voz, cosa que antes no pasaba. Bien, ¿y Y quién acá toma? hace mucho tiempo ¿Podría que ser pasa eso. lo de la carrera del ATE? ¿Se podría mencionar ahí? Yo creo que tiene que ver con un hecho más social, o sea, en el Lau, sentido de ¿tiene que que puede ver ser, esto de la economía, por ejemplo, que Puede yo ser. había interpretado que hubo como una cierta desconfianza después del post-liberalismo de la gente, más que nada por lo que fue el tema del cepo y de lo que fue el corralito? Bien. Sí, eso Donde es un hecho temblaron los social. mercados, decís vos.
cuando acá el Estado se quedó con los dólares de los ahorristas. Después hubo como se generó ese miedo de invertimos, no invertimos, Bueno, ahorramos, no ahorramos. eso fue en la época de los corralitos. Bueno, pero eso, ¿en qué época fue? Neoliberal. Sí. Exacto. Ustedes recuerden que a partir de los 70 es la era global y que con los 90 se refuerza el neoliberalismo. La era global es neoliberalismo, nuevo liberalismo. Y luego el neoliberalismo va a seguir teniendo nombres, pero siempre ligado al neoliberalismo. Hasta el día de hoy estamos en un sistema capitalista neoliberal. ¿Qué va a pasar? Dentro de ese sistema capitalista neoliberal puede haber gobiernos que tiren más para un estado de bienestar o para un estado liberal. ¿Sí? Lo que nunca Ahora va a cambiar estaría... es... Perdón. Ahora que estaríamos en un estado neoliberal, por más que sea de un poder justicialista. Sí, ¿por qué? Porque eso excede a cualquier gobierno. El neoliberalismo es un sistema económico, social, político, y una ideología que excede a cualquier gobierno, ya sea macrista, peronista, de la UCD, de lo que les guste. Pero eso lo excede. Es un sistema neoliberal. ¿Por qué? Porque el mundo se rige por ese sistema, que tiene unos postulados, la concentración del dinero, el sistema financiero, lo tecnológico, más concentrado que nunca. Cambia de este neoliberalismo al de los 70 porque va a tener otras variables, porque nada es estático, digamos. La historia no es estática. El mundo cambió, la globalización postulados. tiene que ver, la comunicación tiene que ver. Por supuesto, exactamente. Lo que pasa es que hay grandes monopolios, y al haber pasado eso, bueno, todos quieren tener el mando de todo. Ese es el problema. Bueno, El entonces problema es el recuerden esto. capitalismo a partir del deseo de poseer cada vez más dinero sin importar a costa de quién. Por eso no tiene que ver con gobiernos ni partidos. Es global, justamente es lo que está diciendo, que es una globalización. En el mundo estamos viviendo. Y es personal, porque va también en las ambiciones de las personas. Laura, pero entonces, vos estás dentro de ese sistema y aunque sí, no ambiciones, vas a pagar el precio o a padecerlo por cómo se manejan las economías. tal cual, sí. Puede Y ser, una pregunta, perdón. entonces el post-neoliberalismo nunca llegó, no hay. Sí, no, post-neoliberalismo, lo que dice post-neoliberalismo como, o sea, no, después del neoliberalismo, todo este tiempo, algún hecho, como decía una de las chicas, puede ser lo que pasó después del corralito, puede ser lo que pasa con la seguridad, que las personas se tornan exigentes, pero después participan. Eso lo podemos pensar por nosotros mismos. Participamos, o sea, nosotros se necesita también una participación ciudadana. Tal cual, sí. ¿El Por eso Estado a mí, formula políticas en cuanto a la seguridad? yo ¿O te no? hago una pregunta. Por ejemplo, Sí. ¿puede ser la ley de dislexia donde la sociedad civil se puso la lucha, ¿no es cierto?, de las necesidades de los disléxicos y lograron que la ley se formulara? ¿Puede ser un ejemplo? Y si se ve desde la desigualdad al acceso a, por ejemplo, A la tratamientos educación. específicos. Exacto. Bien. Fueron los Sí. papás los que tuvieron que movilizarse, buscar las alternativas que necesitaban para que los chicos disléxicos puedan acceder a la lectoescritura. Bien. ¿Y se formuló la ley? ¿En qué Se año? formuló la ley, no hace mucho, en el 2000... Una resolución, no es una ley. No es una ley, es una resolución, Lorena, tenés Es una razón. resolución, no ley. Pero Es una resolución para ser utilizada en el ámbito estudiantil. Es una resolución para que lo utilicen, modifiquen en la parte de inclusión, en la claro, ley de inclusión, ahí está incluido, pero no es ley. Ley no es es la ley. ley que sacaron las familiares con autismo. Esa sí es ley y está boletinada en el 2004. Claro, yo lo tenía como ley de la dislexia y no tenía como ley la del autismo, mira. La ley que pueden tratar es la ley de salud mental. Resolución para inclusión. Está mezclando todo. Sí.
Ahí se está mezclando Perdón, todo. Se escucha todo uno encima del otro. No, pero se escuchó que la ley que se está por tratar es la de salud mental, eso es lo que dijo alguien al final. No, son dos diferentes. Acá Pero hay yo tres, digo para tres cosas trabajar diferentes. de lo que Mónica está planteando, viste que está buscando un ejemplo, la verdad que lo que se formuló de lo que cambió la psiquiatría en la actualidad, hubo un movimiento grande. Sí, es lo que tienen que tratar ustedes. Pero igual me parece que apunta más por lo social, por lo económico, por ese lado. Que apunta más a lo social, a hechos sociales que marcaron, que se pueden llegar a palpar fácilmente. Cuando la gente salió con las cacerolas fue un compromiso de la gente y la participación ciudadana o no, ustedes lo verán como quieren. Yo creo que hubo una participación ciudadana, hubo una respuesta porque se dijo que hubo una cadena nacional y se dijo que no se iban a dar dólares. Después, ¿qué pasó? Hubo personas que se le especificó eso, que estuvo mal también. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo el Estado da respuesta ante un hecho y la organización de la ciudadanía. Para ese punto no tiene que ser necesariamente una ley. Para ese punto que están hablando. Un hecho social, Claro. pues en la tele está lleno. En el 2002 o en el 2001, cuando fue lo de la Rúa, el que se vayan todos, eso fue un movimiento que hubo mucho social. A partir de eso se empezó a descreer en todo lo que eran el poder político. Eso fue más específico en lo que se refiere. En realidad el hecho de la Rúa yo lo interpreté como que fue el primero y el gran movimiento social, porque la gente salió a la calle y se movilizó. Claro, porque siempre tuvimos golpe de estados, pero militares, y fue la primera vez que lo social, o sea, la comunidad o los individuos o parte de una sociedad, los comunes, salieron a la calle a pedir que se fuera el gobierno que estaba en ese momento. Todos. Claro. Lo que pasa es que ahí nace el movimiento democrático, donde vos empezás a tener partidos que vos podés, por orden, podés votar y decir, ahí fue donde cuando con Alfonsín hiciste el primer voto democrático. No. Pero eso no fue anterior. Alfonsín, Nosotros estamos hablando de cuando decían que se vayan todos con respecto a de la Rúa. Exacto. Igual el voto en Argentina. Pero el primer presidente que estuvo en esta década, ¿no? Fue Alfonsín, después vino de la Rúa. Claro, pero Alfonsín está en el 80 y nosotros es democracia después de la dictadura militar. Y en el medio estuvo Menem, en chicos. Argentina. Exacto. Bien. Ahora. Pero Menem estuvo en el 2001. Alfonsín fue el primer gobierno democrático después de la dictadura en pleno militar. gobierno neoliberal, donde Menem estuvo cuando se dolarizó todo. Sí, el capitalismo existe desde tiempos que nosotros ni siquiera estábamos en la sombra, nada. Lo que va a pasar después es que surge a partir de 1970 un nuevo liberalismo. Nosotros vimos el liberalismo el Estado moderno al principio, pero se reformula el liberalismo, y va a ser un que es nuevo liberalismo. Lo que va a pasar con ese liberalismo es que se va a reformular cada vez más, y decimos siempre, los profes sociales, que cada vez es más sanguinario el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque genera más desigualdad. Esto tiene que ver con la respuesta que le voy a dar a Natalia, cuáles son las consecuencias del neoliberalismo. En Argentina, los países de tercermundistas, no estamos hablando de los centrales, Suiza, Holanda, todos son países neoliberales que tienen un PBI que vuela por los aires, pero esos países tienen empresas multinacionales y tienen otras situaciones que nosotros no, y democracias más estables. Nosotros no. Entonces, el neoliberalismo en Argentina trae consecuencias. Por ejemplo,
durante la dictadura militar fue la estatización de la deuda de los privados a pública. Nosotros arrastramos deuda desde esa época. Antes también, pero en esa época se fue por los aires. Nunca se pudo regularizar eso. Que el Estado tenga que pagar deuda significa que el Estado no va a poder invertir en la población. Entonces sí afecta al neoliberalismo a un país. Las consecuencias son que el Estado se achica, porque si el Estado tiene que poner la plata que entra de impuestos para pagar a un banco, al Banco Mundial o al FMI, significa que esa plata no va a estar disponible para la ciudadanía. Entonces el Estado, ¿qué dice? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, en vez de darle 6 puntos del PBI a educación, le damos 3. Esos 3 puntos que sobran los tengo que poner en salud. Y en salud saco los 4 puntos que tenía salud y ya va acumulando para pagar otra cosa. O directamente lo que dice el Estado es desregulamos el sistema financiero porque van a venir las inversiones. Si nosotros no le ponemos controles a las empresas extranjeras, va a venir la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Te llueven inversiones de capitales, lo que decimos los profes, es golondrinas. ¿Por qué? Porque vienen un mes y se van. Y eso no es productivo para el país. Los dólares no son estables, son ficticios. Tiene que ver con eso, con que nosotros podamos ver eso. Nosotros vemos que el Estado se achica y que la gente necesita respuesta porque tiene necesidades. Si nosotros vemos que se le saca presupuesto a salud y se pasó lo que pasó con los hospitales, ¿no es cierto? Que la gente cada vez recurre más a la salud privada, o sea, las prepagas, entonces la gente reclama algo. El Estado estaría para intervenir en eso. Lo que estaría bueno es que se lleven a cabo políticas que puedan hacer que la gente tenga respuesta a esas necesidades. Pero vale que faltan políticas sociales. Es difícil en un sistema, o sea, Argentina no está aislada del mundo. Y si Argentina dice, yo quiero poner esta plata en hospitales, pongamos, sea el gobierno que sea, no estoy hablando de ningún gobierno en particular, y a vos el FMI te dice, vos tenés que achicar el Estado, porque vos me pediste plata y me dijiste que ibas a achicar el Estado, obviamente no vas a poner plata ahí. Y esto no pasa ahora en Argentina, pasa desde los 70, ahí se hizo más crónico, digamos. ¿Se entiende? O sea, Argentina no está exento. El neoliberalismo tiene consecuencias en lo cotidiano. Que vos no tengas una vereda hecha y una calle asfaltada es consecuencia de que no hay un Estado que haya podido hacer obras de infraestructura para que un barrio, por ejemplo, en el barrio en el que todos vivimos, no tenga cloacas. Pero si uno va en el tiempo y empieza a ver cuándo se desfinanció la obra pública, empieza a ver que hay una participación importante del Estado en determinado momento en donde se empezó a desfinanciar eso. Después, por más que venga Mandrake el mago, si quiere hacer eso, no va a llegar. El Estado en este momento en Argentina es demasiada la necesidad para lo que el Estado puede cubrir. Eso es algo que se puede ver, pero lo que pasa es que hay que problematizarlo mucho. Pero si nosotros vemos, o sea, el abandono, como les decía, del conurbano, no viene de ahora, pero también hubo un momento en el que se cortó el urbanizar los barrios. Entonces, desde ahí, ya, después viene otro gobierno y se hace cada vez más crónico, y ahora estamos como estamos, llenos de asentamientos. Entonces tiene que haber una política de Estado que pueda llegar al vecino, que pueda urbanizar las villas, que pueda urbanizar los asentamientos, que pueda generar cloacas, que pueda generar agua potable. Es una vergüenza que no podamos tener agua potable. Lo que pasa es que, bueno, al no tener políticas sociales buenas y al no tener inversión, los sueldos son bajos. Entonces, ¿qué pasa? La gente accede a apropiarse de terrenos. Pero si la gente pudiera poder tener suelos dignos, poder ahorrar, poder comprar su propia casa, como eran años no habría todo lo que hay. Si hubiera cultura de trabajo sería distinto, y de estudio. Lo que pasa es que hoy
la clase social está dividida entre pobre y rico. La clase media ya está desapareciendo. Ese es el problema. Y la gente que toma un terreno de repente después no cumple con esto de pagar un impuesto. Yo vivo en un barrio que está lleno de gente que tomó terreno hace 20 años y no pagan los impuestos, y ahí es como que se va frenando también ese ingreso. Yo creo que ese es un problema regional, Pero eso Laura. también es por falta de políticas en la materia. En la política, y vamos a decir la verdad, es un problema de la región, porque si Argentina no combate el tema regional en cuanto a los países limítrofes y seguimos permitiendo la apertura, la toma de terreno, vengo de un país, me apropio de una manzana, se la guardo a mi pariente que está en otro país, sin menospreciar al extranjero que viene con ambición de progreso, yo no como cuando vinieron los españoles, los italianos acá y somos inmigrantes, ¿no? Pero acá me parece que el Estado también tiene que regularizar por allá la frontera. Pero lo que pasa es que eso está... Si no, generar leyes para que... a mí me pasó de ser extranjera en mi país, ¿eh? Es horrible. Perdón, chicas, perdón que las interrumpa, queda un minuto nada más, ¿eh? Perdón, está re buena la charla, pero por las dudas. Sí, bueno, yo lo que les propongo es que yo estoy en los grupos de problemáticas, que las sigamos por ahí, que traten de ver esto un hecho social que sea re palpable, y son los trillados, porque cuando nosotros hablamos de algunas cuestiones, la gente lo pide, pero bueno, después le cuesta también comprometerse, y en algunas cuestiones hay leyes. Por ejemplo, cuando pasó lo de Carolina Píparo, que se pusieron los